Éxodo capítulo 12, verso número 5. Vamos a continuar con esta serie, la redención de Dios. Y es el tema número 32 de esta serie. El tema de hoy, seguimos con el tema de la semana pasada, Pascua, parte 2. Vamos a seguir estudiando un poco de esta fiesta. Y como lo dije la semana pasada, no tanto porque seamos judíos, obviamente que no, pero recuerden que el Antiguo Testamento, dice 1 Corintios 10, y estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Okay? Entonces el Antiguo Testamento, hermanos, tiene muchas cosas que enseñarnos y muchas cosas que mostrarnos. La mayoría del Antiguo Testamento es historia. ¿Por qué crees que Dios haya dejado mucha historia? Porque el hombre no cambia. Así como existió inmoralidad en Sodoma y Gomorra, hoy existe. Así como existe rebeldía en Babel, también hoy que existe lo mismo. Entonces el hombre no cambia. Entonces, ¿por qué Dios nos deja historia en el Antiguo Testamento? Bueno, para que veamos lo que sucede con cierto tipo de decisiones. ¿Ok? Las consecuencias van a ser las mismas con cualquier decisión que tomemos que ya esté en la Biblia. ¿Okay? Versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Bueno, la Pascua, como dijimos, hermanos, es una de las fiestas más importantes de los judíos. También la fiesta, como lo dijimos, la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación. También es una fiesta muy importante. Ahora, ¿por qué motivo es la Pascua? Lo dijimos la semana pasada, una es la Pascua, es como la fiesta de la independencia de Israel. ¿Ok? Pero otra cosa importante, hermanos. La Pascua nos habla de la adopción de Israel. La Pascua nos habla de la adopción de Israel. ¿Ok? Entonces, básicamente, la Pascua es un recordatorio, de la liberación de Egipto. ¿Ok? Entonces, si la Pascua, lo dije la semana pasada también, es la sombra de la cena del Señor. Cuando tú celebras la cena del Señor, ¿qué remembranza debemos hacer? Bueno, que el Señor nos rescató también. Y dice Efesios, fuimos hechos hijos. ¿Por qué? Por adopción también. Fíjate que nos parecemos mucho, entonces es importante entender esto, ¿no? Y la Pascua tiene las instrucciones directamente de Dios. ¿Ok? O sea, ¿quién pidió todo eso? Dios mismo. Pidió que el cordero, apresurado, asado, cosas así. ¿Y quién instituyó la cena del Señor? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios.
Pues vamos a continuar. El versículo 5 al versículo 7 de Éxodo, ya estudiamos esas cosas, de qué significa por decir que sea macho de un año. Ya lo estudiamos, ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Versículo 7 dice, tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, algo que lo que debemos de ver aquí en estos pasajes es la perfección de las instrucciones. Es decir, está muy bien especificado cómo debe de ser. Pero aquí hay otra cosa importante, hermanos. Y vamos a ver algo. 2 Corintios 3:9. 2 Corintios 3:9. ¿Ok? Vamos a ver algo aquí importante con respecto a esto que estamos estudiando. ¿Ok? Vamos a ver esto. Pablo, en 2 Corintios 3, que es donde vamos, está hablando de que somos ministros ahora de un nuevo pacto. ¿Y por qué es un mejor pacto? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es que el antiguo pacto no podía quitar los pecados. En el nuevo pacto sí. Los pecados no existen en el antiguo pacto. El antiguo pacto no podía limpiar las conciencias. ¿Ok? El antiguo pacto no podía limpiar las conciencias. El nuevo pacto, sí. O sea, hay muchas cosas que podemos estar estudiando de por qué es mejor el pacto en el que ahora nos encontramos, que muchos le llaman el pacto de la gracia. Bueno, entonces dice ahí, versículo 9, 2 Corintios 3:9. Vamos a hablar aquí algo importante, y es que entender los misterios del Antiguo Testamento, hermanos, es una gracia de Dios. Mira, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, aquí ministerio de condenación se refiere al tiempo de la ley. ¿Por qué ministerio de condenación? Bueno, porque el que está bajo la ley solamente puede hacer cosas externas, pero no puede cambiar el corazón. Y si no podemos cambiar el corazón, pues tu lugar final será condenación. ¿Ok? O sea, nacer de nuevo, hablamos de algo espiritual, así lo dijo Cristo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que nacer de nuevo no hablamos de algo físico, hablamos de algo que pasó en el corazón. Entonces dice ahí, si el ministerio de condenación fue con gloria, se refiere al tiempo en el que la ley fue dada. Lo vamos a ver más adelante en Éxodo, pero la ley cuando fue dada, Moisés subió al monte Sinaí, y en este caso Horeb, y dice que el monte era como un gran horno. O sea, humeaba el monte, como si estuviera haciendo erupción el monte. Y ahí fue dada los mandamientos, dice que se escuchaba la voz como de trompeta, y el pueblo temía, diciendo, no, el Señor nos va a consumir. O sea, si la ley fue dada con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el que ahora nos encontramos. Dice, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto. ¿En qué respecto? En el punto de la justificación. ¿Por qué? Porque la ley no podía hacer eso. La ley no fue dada para eso, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, serviera a la ley, mucho más glorioso será lo que permanece, que es en este caso el sacrificio de Cristo. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Es decir, cuando Moisés bajaba del monte, su rostro resplandecía como el sol. ¿Eso qué nos quiere dar a entender? Bueno, la Biblia dice, y Débora cantaba en su cántico ahí en el libro de Jueces, mas todos los que aman a Jehová serán como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, cuando está al mediodía,
El sol está en su plenitud y no puedes verlo bien de frente porque te lastima la vista, no lo puedes ver. Bueno, ¿qué quiere decir entonces que el rostro se veía así? Bueno, que cuando entendemos las cosas, parece que el rostro se ilumina. Es decir, la gloria de Dios se manifiesta a aquel que entiende los misterios de la Biblia. O sea, ¿quieres saber de la presencia de Dios? Tienes que estudiar la Biblia, y cuando entiendes un misterio de la Biblia, Dios te está dando algo de su presencia para ti. Entonces imagínate, Moisés estaba allí recibiendo la ley, por lo tanto su rostro resplandecía. Pero dice ahí que él ponía un velo, o sea, cuando bajaba, los israelitas no podían ver la gloria que tenía el rostro de él. Entonces Moisés ponía un velo en su rostro para que los israelitas, dice ahí, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es decir, Moisés había entendido que la ley no era lo mejor, sino que lo mejor era Cristo. Sin embargo, aún no llegaba. Pero dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Es decir, se hizo inútil, se endureció, eso significa. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento en el caso nuestro, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, hay muchos que hoy estudian la Pascua y no ven a Cristo ahí. O sea, date cuenta, lo que está diciendo aquí Pablo es que muchos de los judíos que estudiaban fervientemente lo que ahora ellos llaman la Torá, no lo entienden. Y es difícil evangelizar a un judío, es difícil, porque ellos tienen argumentos de que ellos han leído y han leído y han leído y han leído, y te das cuenta, o sea, tanto han leído la ley, tanto guardan las fiestas, tanto dan sus oblaciones, tanto quieren construir un tercer templo, pero no entienden que Cristo ya vino. ¿Por qué? Porque el entendimiento de ellos está embotado, significa oscurecido, está duro. Y dice ahí versículo 14, sigue diciendo, el cual por Cristo es quitado. Es decir, porque ahora entendemos los misterios de Dios. Bueno, no los entendemos porque seamos los más inteligentes. Los entendemos porque ahora Cristo nos ha quitado ese velo. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, no está hablando de un velo literal, está hablando de un velo en el entendimiento para no comprender que en la Pascua se habla de Cristo. Para no entender que en la ley se habla de Cristo. Para no entender que el maná habla de Cristo. Para no entender que el agua de la roca es Cristo. Que la roca misma es Cristo. O sea, ahorita tú lo entiendes o lo entendemos y damos gracias a Dios por eso, pero los judíos no lo entienden. Y hay mucha gente, o sea, ahorita puedes preguntar, ¿por qué cuando yo leo la Biblia y otros la leen no la entienden? ¿Por qué será? ¿No te has preguntado por qué hay gente que no la entiende? ¿Por qué a lo mejor tu papá o un hermano tuyo lee la Biblia y te dice, es que la Biblia tiene errores, te contradice? ¿Sabes por qué te dicen eso? Porque hay un velo que no les deja ver, no les deja entender lo que ahí está diciendo. Por eso, hermanos, hay muchas religiones, porque la gente quiere entender de la palabra de Dios y ¿qué pasa? Pues no puede. Entonces hacen una religión. ¿Qué quiere decir? Basan o quieren llegar a Dios conforme ellos interpretan la Biblia. Por eso hay muchas falsas interpretaciones. Como por decir, ellos dicen, es que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Juan 3. Entonces los católicos dicen, ahí está, agua es el bautismo. ¿Por qué sacaron eso? Porque no entienden. O sea, ¿cómo vamos a nacer de Dios con algo material? ¿Cómo?
No acaba de decir Jesús que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, si para nacer de la carne tuvieron que intervenir dos humanos, ¿qué se necesita para nacer de Dios? Cosas espirituales. Entonces no puede entrar allí que el agua sea el bautismo. O sea, ahora lo entendemos, pero esas gentes no lo entienden. ¿Por qué? Porque hay un velo que les cubre el entendimiento y no pueden entender el misterio que ahí está escondido. Entonces, hoy entender esto, hermanos, es una gracia de Dios, y debes darle gracias a Dios de que puedas entender eso. Por eso ahora ya no tenemos más que celebrar fiestas. O sea, aquellos que se vuelven mesiánicos, como es el Monte de los Olivos, que creen en este tipo de cosas y que la fiesta y las lunas nuevas y no comen panes sin levadura, tienen este velo. ¿Por qué? No entienden que Dios lo estaba diciendo porque quería enseñarnos algo más. Pero ¿sabes qué pasa con ese tipo de iglesias o de congregaciones? ¿Por qué hay mucha gente allí? Bueno, porque a la carne le gusta hacer obras. O sea, si yo te dijera, mira, no importa lo que hagas, mientras tú hagas esto y esto y esto, tú considérate cristiano. Y pues obviamente a la carne le gusta eso, le gusta esforzarse por hacer y sentir que está agradando a Dios. Pero como les dije el día de ayer a los del instituto, tú puedes hacer lo que tú quieras, mientras tu corazón no sea de Dios, no importa lo que hagas. Todo lo que hagas, me puedes decir que donaste dinero, que le diste a alguien, que hiciste esto, que fuiste a evangelizar a no sé dónde. Si tu corazón no es de Dios, no sirve de nada. Porque eso es la ley. Entonces, debemos sentirnos dichosos por entender el misterio de la Pascua. Debemos sentirnos dichosos, hermanos. O sea, ahorita lo leemos y decimos, ay, qué bueno, lo entiendo. Bueno, qué bueno que lo entiendas, pero no es tu entendimiento, Es el Espíritu de Dios que te lo hace entender y te lo reveló, te lo iluminó. Porque ¿cómo se puede comparar nuestra mente a la mente de Dios? O sea, nuestra mente es un cacahuate a comparación de Dios. O sea, Dios es eterno, es omnipotente, Él es infinito. Entonces, regresamos a Éxodo 12:8. Vamos a seguir estudiando qué significan las siguientes cosas que Dios pide. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Bueno, aquí vemos tres elementos. Número 1, asado al fuego. Número 2, panes sin levadura. Y número 3, hierbas amargas. Bueno, ¿qué significa? Vamos a ver la primera cosa, asado al fuego. El fuego en la Biblia, hermanos, habla de purificación. Cuando cantamos purifícame, dicen, viene el fuego de la prueba. El fuego de la prueba, o sea, la prueba es lo que va a hacer que tu vida se le quiten las impurezas que a Dios no le agradan. ¿Ok? También fuego nos habla de juicio. ¿Recuerdas a Elías? ¿Por qué Dios hizo descender fuego? Por juicio. Ok. ¿Recuerdas a los 3 amigos de Daniel? Que fueron echados a un horno de fuego, y el fuego ahí que simbolizaba juicio, ¿ok? El fuego también nos habla del discernimiento. Mira, Apocalipsis 1:14 dice esto. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ante los ojos del Señor todo está descubierto. Eso significa. O sea que los ojos de Cristo son de una manera tan penetrante que no solamente ve lo exterior, sino ve lo más profundo de tu corazón. Gracias. ¿Y por qué es como llama de fuego sus ojos? Porque juzga esa intención. O sea, no solamente la ve, sino la juzga.
Entonces, retomando, carne asada al fuego, ¿qué significa? Bueno, significa el sufrimiento de Cristo y que la ira de Dios fue sobre él. Eso significa, porque el fuego significa juicio. ¿Y por qué cayó esta ira de Dios sobre él? Por nuestros pecados. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. Entonces, por eso el cordero debía ser asado al fuego. ¿Por qué? Porque simbolizaba el sufrimiento de nuestro Señor por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si tú has visto la pasión de Cristo, eso no es ni la mitad de lo de Cristo, ¿eh? Ahí en la pasión de Cristo todavía se ve la figura de un hombre que está sangrando. No. En la vida real, Cristo fue golpeado a tal grado que lo desfiguraron. O sea, no te lo puedes decir. O sea, cuando lo llevaban a la cruz, no era casi un hombre. Era solamente una masa de sangre que estaba a punto de morir. Eso significa asado al fuego. O sea, te digo, la pasión de Cristo no es nada. O sea, sí, así lo latillaban, es cierto, los látigos al final tenían punta de hueso, entonces, y eran largos, entonces cuando te azotaban se te enredaba en el cuerpo, y al momento jalaban y rasgaba toda la carne. Pero ahí nomás te lo ponen que nada más iba al cuerpo, no, iba hasta en la cara, te rasgaba todo. Entonces Cristo estaba completamente desfigurado. Por eso dice ahí, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es decir, ya no parecía hombre, era una masa, era algo terrible. Eso quiere decir asado. El versículo número 8, seguimos ahí. Segundo punto, panes sin levadura. Los panes sin levadura, hermanos, nos hablan del verdadero alimento espiritual. ¿Ok? El hombre se puede alimentar de dos cosas. O te alimentas del mundo o te alimentas de Dios. ¿Qué es alimentarse del mundo? Bueno, malas cosas que ves en la televisión, series que no te convienen, películas que tampoco te convienen. Te estás alimentando del mundo, literatura del mundo. Lees muchos libros que tienen un razonamiento filosófico muy descentrado de Dios, que se enfocan solamente en el hombre, que se enfocan solamente en tu yo. Entonces el hombre se alimenta de eso y saca sus razonamientos caídos. O sea, el que se alimenta del mundo, pues razona como el mundo, es obvio, ¿no? Entonces, el que se alimenta de Dios, ¿cómo razona? Como Dios quiere que razone, ¿no? O sea, entonces tú nunca vas a poder razonar como Dios si te sigues alimentando de la basura del mundo. O sea, nunca vas a poder razonar como Dios. O sea, querrás hacerlo, pero siempre tu razonamiento será terrenal, siempre. ¿Por qué? Porque para razonar como Dios tienes que alimentarte de Dios. 1 Corintios 5, 6 dice esto: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
La levadura en la Biblia, hermanos, es símbolo del pecado. ¿Okay? La levadura es símbolo de pecado. Por lo tanto, comer pan sin levadura, hermanos, hablando espiritualmente, no quiere decir que si te compras un bolillo, esos tienen levadura. Que obviamente ponen la masa, le ponen la levadura y infla. Lo que hace la levadura es inflar la masa. Y por eso los ves así a los bolillos así, los abres y por dentro parece que están huecos, ¿no? ¿Por qué hace eso? Bueno, porque tienen levadura. Entonces no quiere decir que porque te compres esos panes estás pecando, ¿eh? Esto es espiritual. Comer un pan sin levadura, espiritualmente hablando, significa comer de Cristo y abstenerte del mundo. Esto significa. Juan capítulo 6, verso 25. Este sí vamos a buscarlo. Juan 6, 25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo, hermanos, pan sin levadura es Cristo, no tiene nada que ver con Egipto, no tiene nada que ver. O sea, una cosa es Egipto, una cosa es el mundo y otra cosa es Cristo. ¿Ok? Yo recuerdo aquí a una gente que me decía, yo le decía, oye, ¿lees la Biblia? Me decía, sí, pastor, sí la leo. ¿Y qué leíste la semana? No, pues vimos la película de David. Le digo, ¿así te alimentas? ¿Viendo películas y eso? Sí, pues son cristianas, pastor. O sea, no, a ver, estas películas las hacen conforme el mundo la entiende. Y hay cosas y meten escenas en esas películas que ni en la Biblia están. O sea, tienes que leer la Biblia. No estoy diciendo que no veas ese tipo de películas, ¿eh? Obviamente, pues, de que veas esa, que veas, no sé, otra que el mundo hace, bueno, prefiero que veas eso, pero no puedes pensar que ese es tu alimento. No puedes pensar eso. Tu alimento debe ser la palabra, espiritualmente hablando. 6:25 de Juan. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondieron Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos, para que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fíjate, lo sabían, pero ahí estaba el velo. Sabían que habían comido maná, pero no entendían por qué. O sea, ¿por qué Dios no les dio chapulines para comer? Había un significado espiritual ahí, pero ellos no lo veían. Nada más veían el texto, ¿no? Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí viene la primera cosa de comer el pan sin levadura. Es que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo te puedes dar cuenta si estás comiendo de Dios? Porque haces su voluntad. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás comiendo de Dios. Tu pan tiene levadura. O sea, quieres comer de Dios, pero quieres hacer lo que el mundo hace. Eso es pan con levadura. Eso no sirve. Sigue diciendo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite
en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Aquí viene otra cosa. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Entonces, una de las muestras donde se ve que alguien come pan sin levadura es que es obediente a Dios. No es medio obediente, porque una obediencia a medias es desobediencia. O sea, que te sometes a la voluntad de Dios. Eso es comer pan sin levadura. Es comer de las cosas espirituales. Eso significa. Pero muchos hoy en día, cuando dicen, es que vamos a celebrar la cena del Señor y ponen el pan y el vino, dicen, a ver, ¿el pan dónde lo compraste? No, pues es de la tía Rosa. No, ¿cómo es posible? No, en la antigüedad era sin levadura, tienes que mandar a hacer tu pan. ¿Por qué? No, porque estás diciendo que Cristo es como el mundo con levadura. No han entendido. Pero lo importante no es que el pan que te comes no tenga levadura, sino que tu vida no tenga levadura. Porque en la levadura, o sea, ¿cuánto le echas de levadura a 3 kilos de masa? Poquita. Eso se refiere a que cuando tú permites un pecado que lo crees pequeño en tu vida, te va a inundar todo. Y vas a ir de mal en peor, de mal en peor. O sea, nunca el pecado te va a hacer mejorar. Siempre vas a empeorar. Empezaste por una actitud mala y terminas por golpear a alguien. Porque vas de mal en peor. O sea, nunca vas a mejorar si sigues comiendo del mundo. Nunca. Por eso Dios dice panes sin levadura. Seguimos, Éxodo 12:8. El último punto, hierbas amargas. Las hierbas amargas nos hablan de 2 puntos, hermanos. Número 1, de la amarga esclavitud de Egipto. La amarga esclavitud de Egipto. Y número 2, del sufrimiento profundo del Hijo de Dios. ¿Recuerdas el Getsemaní? Dice que su sudor caía como gruesas gotas de sangre, o sea, estaba en un momento de agonía el Hijo de Dios. Estaba en un momento de desolación y que donde él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga. O sea, esa es la levadura del mundo. La levadura del mundo, hermano, siempre es, yo no quiero sufrir. ¿Quién quiere sufrir? El mundo no quiere sufrir, ni tu carne quiere sufrir. Y cuando ves un problema, pues lo primero que piensas es en huir. Eso es lo primero. Todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir. Esa es la levadura del mundo. Por eso dijo Cristo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga a mí. O sea, no es la levadura del mundo, sino quiero comer el pan sin levadura. O sea, hacer tu voluntad. Eso significa. Pero también otra cosa que nos habla de las hierbas amargas, hermanos, es la palabra de Dios. Te lo voy a explicar. Apocalipsis 10:8. Apocalipsis 10:8. Dice ahí, la voz que oí del cielo, Apocalipsis 10:8, otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario, aquí viene la interpretación de eso, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees, Dios te ama. Dios te ama tanto que entregó a su Hijo por ti. Te lo demostró en la cruz del Calvario. ¿Y tú cómo te sientes ahí? Ay, bien bonito. Ay, sí, qué bueno. Alguien me ama porque ni mi papá me amó. Entonces, ay, sí, qué bonito. Yo siento muy bonito que leer eso. Ay, sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, me siento muy bonito. Pero, sí, pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso no me gusta. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tú lees la Biblia y te confronta con lo que estás haciendo? O sea, algo estás haciendo. Y precisamente cuando lees, no sé, Proverbios, te lo dice. Te dice que estás haciendo eso y lo que te va a venir. ¿Cómo sientes? O sea, al momento que la lees, o sea, es un deleite leer la Biblia para ti como hijo de Dios. Pero cuando la Biblia te marca lo que estás haciendo y que te tienes que arrepentir, ¿qué pasa en tu vientre? Sientes amargo. Que dices, híjole, sí estoy haciendo eso. Pero Señor, tú tienes que entenderme. Y te amarga el vientre. Eso quiere decir. O sea, no quiere decir que en sí la palabra sea amarga. Pero otro punto. ¿Qué pasa cuando ves la palabra y Dios te dice, tienes que decirle esto a tu compañero? O sea, entender la voluntad de Dios, ay, es bien rico, ¿no? Como la miel. Pero ¿qué pasa cuando tienes que decirla o cuando tienes que vivirla? Eso es otra cosa. Y a veces te amarga. ¿Por qué? Porque a veces hacer la voluntad de Dios implica dolor. Implica dejar algo. Implica aflicción. Implica burla. Implica menosprecio. O sea, no crean, hermanos, que a veces, o sea, la Biblia es un gozo leerla. Y si eres un verdadero hijo de Dios, si pasa un día que no has leído la Biblia, algo sientes dentro de ti que sabes que tienes hambre, pero no es un hambre física, es un hambre de Dios. Y lees la Biblia. Y la Biblia, o sea, es dulce cuando la lees, pero a veces la Biblia también es un espejo que te muestra en qué estás fallando. Y a veces quisiéramos saltarnos esos pasajes. Pero ahí están. Versículo 9, Éxodo 12:9. Dice ahí, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Qué significa esta frase? Bueno, generalmente los pueblos paganos, hermanos, comían carne cruda. Y ya te lo expliqué por qué. Ellos pensaban que si matabas a un toro que era de Lidia y era muy bravo, ellos pensaban que tomar su sangre o comer su carne cruda les daría la virilidad del toro. Pero obviamente ya hablando científicamente, eso es antisanitario. Porque puedes comer cuando tú comes una carne así como tal y como te la venden en la carnicería, pues tú no sabes si traen una enfermedad. Esa carne o cómo era ese animal al cual mataron y destazaron. No lo sabes. ¿Qué tal si lo mataron porque se estaba enfermando y no, antes de que se enferme más, lo matamos y lo rebanamos y lo vendemos? ¿Qué pasa si tú no coces esa carne? Pues te puede dar una enfermedad de esas buenas. Entonces, tiene dos propósitos el cocer la carne. Número uno, eso, ser salubre, o sea, que cuidar al pueblo de alguna enfermedad. Cuidar al pueblo de una enfermedad. Y número dos, apartar a Israel de los demás. Es decir, que Israel fuese diferente. Los pueblos paganos, todos los cananeos, no cocían la carne, pero Israel sí la cose. ¿Por qué? Bueno, porque Dios se los mandó. Punto. Son diferentes.
Luego sigue diciendo ahí, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Bueno, ¿qué quiere decir eso? No en agua por dos razones. Número uno, tardaba más tiempo. Tardaba más tiempo, ¿ok? Pero número dos, aquí el agua nos habla de las religiones humanas. Porque después dice, sino asada al fuego. ¿De qué habla el fuego? Purificación. De limpieza. Y el agua, cuando tú te bañas, ¿qué limpias? Lo externo. O sea, limpias tu piel, que es afuera, detrás de las orejas, el cabello, los pies, pero es lo externo. Y te dicen, necesitas una limpieza de estómago, ¿te vas a bañar? ¿Qué requieres? Pues un medicamento que entre a lo interior. El agua, hermanos, o las religiones solamente te limpian por fuera. Te peinan bien, te maquillan bien, te visten bien. La religión es eso. Pero por dentro, ¿cómo están? Jesús lo dijo así, ¿no? Se lo dijo a los fariseos. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Cuando llegaba el día de los profetas, hermanos, cuando llegaba el día de... No, llegó el momento en que Isaías murió. Los iban a su tumba y la adornaban. La adornaban, florecitas, casi mejor que muchas de nuestras casas, así. Bien adornada. Decían, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, no hubiéramos hecho que lo de nuestros padres. Entonces Jesús les dijo, ustedes son como esos sepulcros. Por fuera se ven muy hermosos, pero por dentro, ¿qué hay? Podredumbre, muerte. Entonces el agua, hermanos, solamente te limpia por fuera. Pero el fuego, ¿qué? Purifica. Por eso no en agua, sino al fuego. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo no es para que seamos mejores personas. En el sentido de que, no, pues ahora sí me voy a portar bien porque Cristo me lo demanda. No. No es que ahora sí voy a ir a la iglesia. Eso es externo. Lo interno es lo que importa. Hasta ahí va a llegar el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, pues sí, obviamente por fuera pues seguimos igual, ¿no? No, naciste de nuevo. Sí, nacido. No, pues yo te veo igual de feo. No, pues sí, pero por dentro, ¿qué? Dice la palabra, dice Pablo, mientras este tabernáculo externo va envejeciendo, o sea, cada día envejecemos, nos salen más arrugas, ya empieza a doler las rodillas, los codos, las muelas, ya no ves bien. Mientras este tabernáculo se va deshaciendo, se va haciendo más viejito, el hombre interior rejuvenece. ¿Por qué? Porque el fuego purifica. Terminamos. Éxodo 12, 10 y 11. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bueno, ¿por qué no debían dejar cosas hasta la mañana? Porque el sacrificio de Cristo es perfecto. No hay nada que le falte. Nada. Ni el bautismo, ni que comulgues, ni la hostia, ni que te vuelvas sacerdote. No le hace falta nada al sacrificio de Cristo. Por eso no debemos dejar nada. O sea, hay cosas, hermanos, del cristianismo que no podemos dejar de lado. Ese es el problema hoy de la iglesia. Que hay cosas, las cosas que nos gustan del cristianismo, esas sí las tomamos. Y las cosas que no te gustan, pues esas no las hago. No, o sea, no puedes dejar nada. Todo tiene que comerse, todo. Aún las cosas buenas de la Biblia y las cosas malas. O sea, tú dices, bueno, a ver, ¿has leído Cantares? ¿Cantar de los Cantares?
¿Has leído Lamentaciones de Jeremías? Dices, ay, pero ¿por qué están esos libros allí? No tienen razón de ser. No, tienes que comer toda la Biblia. Tienes que comer toda la Biblia. Si no, no sirve. Ahora, ¿qué significa ceñidos vuestros lomos? No significa, hermanos, fíjate, no significa que estén con cinturón. ¿Ah? En el tiempo antiguo, pues sí existía un cinto de cuero y te lo ponías en la cintura, pero lo que más significa ceñidos los lomos, en aquel tiempo, la gente no tenía pantalón como ahora, ¿verdad? Nada que ver con la vestimenta de hoy. La vestimenta de esos tiempos eran túnicas y se ceñían aquí. Cuando alguien decía se va a ceñir, es que se subía las faldas de la túnica hasta el punto de la rodilla, un poquito más arriba. Y eso le permitía correr. Eso significa ceñidos los lomos. Se tenían que comer así, ¿por qué? Porque iban a salir de viaje. Lo que está diciendo es que ceñidos los lomos porque ya nos vamos. Y vuestro calzado en vuestros pies. Según la cultura egipcia, los egipcios no estaban en sus casas con calzado. Dejaban el calzado afuera y andaban en su casa descalzos, simulando que ese era su hogar. Simulando que eso era su hogar. Entonces, ¿qué significa calzado en los pies? Que ese no es mi hogar. Tú debes tener los calzados en los pies espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque este no es nuestro hogar. O sea, el mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en los cielos. O sea, tú debes tener esto en mente. Tenemos también que estar ceñidos y con calzado. ¿Qué quiere decir? Espiritualmente hablando significa esperando. Cristo ya va a volver. Tenemos que estarlo esperando para irnos. O sea, cuando Cristo diga, vámonos. ¿Te imaginas a aquellos que se ha quitado el calzado y viven en este mundo como si Cristo no fuera a venir? ¿Se van a ir con Él? ¿No? Entonces, lo que nos enseña es que estamos de paso, hermanos. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pascua significa el que pasa. Estamos de paso, hermanos. ¿Dónde estamos de paso nosotros? En este mundo. Estamos de paso. Este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra morada. Nuestra morada está en los cielos. Entonces ya no vamos a celebrar la Pascua nosotros. ¿Pero qué? Tiene mucha semejanza de lo que ahora somos. Israel salió de Egipto y nosotros prontamente saldremos ¿de qué? De este mundo. ¿Para qué? Para que venga el juicio de Dios sobre este mundo, y aún con todo ese juicio maldecirán a Dios. Termino con esto, de un escritor de este pasaje, comparándolo con la iglesia. Dice, Israel no merecía la salvación. Eran tan pecadores como los egipcios. No obstante, Dios mostró su gracia y les salvó a través de la sangre derramada de un cordero. Dios, al ver la sangre de ese cordero marcado en sus puertas, los salvaría del juicio. Así también a nosotros. Dios ahora no nos pide un cordero, nos pide fe. No merecemos la salvación. Sin embargo, la sangre de Cristo es la que ahora nos salva del juicio de Dios. Si confiamos en lo que Dios dice, podemos aceptar a Cristo, recibir la salvación como base en su gracia. Por lo tanto, aquel que está bajo la sangre del Cordero no sufrirá la muerte segunda. Porque, como te digo, la 10ª plaga es la muerte. Y aquel que cree en Cristo
no verá muerte, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.